que yo creo que todos estamos al tanto de estos superapóstoles que no son apóstoles, que estás bajo mi manto, estás bajo mi cobertura, si te vas de mi cobertura te va a pasar esto, esto y esto. Luego, ¿podríamos considerar las actitudes de algunos líderes neopentecostales como sectarias? A ver, desde luego que sí. Primero tendríamos que definir qué entendemos por lo neopentecostal. Porque conocemos el concepto pentecostal que tiene que ver con Pentecostés, que tiene que ver con esa definición de, de ese ungimiento después del nuevo nacimiento, que es la recepción del bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que caracteriza el movimiento pentecostal. Pero el movimiento neopentecostal es un movimiento que tiene que ver con un movimiento que siempre luchó el cristianismo con él, que es el gnosticismo. El gnosticismo, la gnosis, lo que se caracterizaba era por el supuesto poder que tenían ciertos ungidos que eran el que tenía el poder, el que tenía el conocimiento, el que tenía la sabiduría, eh, que se le había dado solamente a ellos, que ellos eran especiales, ¿vale? Y eso es lo que ahora el neopentecostalismo, 21 siglos más tarde, vuelve a rescatar, vuelve a recoger esa herejía gnóstica con la que se ha luchado el cristianismo a lo largo de todos los concilios de la Iglesia. ¿Cuál sería la definición de ese movimiento neopentecostal? Pues sería ese énfasis en experiencias de poder espiritual que vienen de la mano de ciertos ungidos. Es decir, que cuando la epístola tercero de Juan dice que vosotros tenéis la unción del Santo, y cuando habla de ese vosotros tenéis la unción del Santo, habla de todos nosotros, los que somos nacidos de nuevo, que tenemos a Cristo, ellos dicen que no, que la unción específica la tienen ellos, que solo ellos son los que tienen la capacidad de tener ese poder. Tú hablabas del movimiento apostólico, ese nuevo, lo que se ha llamado la nueva reforma apostólica, y ese movimiento de la nueva reforma apostólica lo que se define es como el poder que Dios ha dado a ciertos ungidos para liderar iglesias. Y hablan incluso dentro de ese movimiento apostólico de que, bueno, un apóstol que tenga el carisma de apóstol, pues tiene la capacidad de liderar como mínimo a 150 iglesias. O sea, todo está cuantificado por cuotas de poder que al final, cuando hablamos de personas, claro, aquí estamos hablando ya de herejía, de desviación, ya no estamos hablando de personas, no estamos hablando de números, lo que estamos hablando es de dinero, es de potencialmente de dependencia de dinero. Por eso hay movimientos apostólicos que refrendan ese evangelio de la prosperidad. Como ellos son los ungidos, como ellos son los que tienen ese poder, lo tienen que demostrar. Y claro que lo demuestran. Yo tuve la oportunidad de estar en un congreso apostólico en una zona de Argentina, se llama Jujuy, un congreso apostólico, pues fui hace más de 25 años. Sabía dónde iba, ¿vale? Pero quería verlo, o sea que estuve allí, pues fijaros, en una población donde en un marco de gente de vida sencilla, de gente más bien en cuanto a lo económico, bastante pobres. Allí estábamos todos en un anfiteatro así muy grande, todos descalzos, la gente muy, bueno, se les veía con mucha necesidad. Pues uno de estos líderes apostólicos vino con un traje, ve a saber lo que costaba, se remangó y enseñó tres relojes en cada muñeca, tres relojes que él decía que eran Rolex, que eran dinero, relojes de mucho dinero, y que él los tenía porque él era un ungido de Dios, y como era un ungido de Dios, él tenía ese poder y esa gracia que, claro, tú, pobrecito, que estás ahí sentado, no lo tienes. Y como no lo tienes, ¿por qué no lo tienes tú y yo sí? Pues dependes de mí. Dependes de mí, que yo soy el ungido, que tiene esa capacidad para hacerte próspero, para hacer que tu mujer te quiera, para hacer que tus hijos pues sean mejores hijos, para hacer, ¿entendéis? Y ahí viene toda esta manipulación. Otra definición de este movimiento neopentecostal, de ese énfasis en experiencia de poder
que vienen de la mano de ciertos ungidos, dice también que es un movimiento definido por el consumo de bienes religiosos. Aquí, detrás de todos estos movimientos neopentecostales, aparece el agua de la unción, el aceite de la unción, el, eh, es como, no sé, tuve la oportunidad de estar en el río Jordán y allí se vendían botellitas de agua del río Jordán que como si tuvieran un poder milagroso. Fijaros, como evangélicos en España hemos salido de Roma, hemos salido de este tipo de elementos y ahora los volvemos a asimilar también. ¿Esto qué es? O sea, en ese sentido, lo neopentecostal, desde luego, es muy peligroso. El Señor dijo, recordáis en el Evangelio de Mateo, el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Esto lo definiría todo. O sea, ese movimiento neopentecostal que, que dicen tener un poder especial ellos, una unción especial, por eso hablábamos al principio, ¿no? La gente cuando lee las escrituras se enfrenta a esto y claro, lo entiende. Pero si la gente, si somos ignorantes, si no sabemos nada, no sabemos nada y escuchamos a alguien que nos dice que él tiene una unción porque Dios le ha dado el poder, porque Dios le ha dado la visión, porque Dios, pues lo tragamos todo. Y ahí detrás de este tipo de movimientos, pues aparece el polvo de oro, eh, los retos estos de maratones de dinero, de dar ofrendas, pues aquí no vengas con monedas sencillas porque Dios quiere que lo des más y yo qué sé. Y después de esta protección que se hace sobre el liderazgo, esa protección abusiva, porque como líderes, tenemos que estar también dispuestos a ser cuestionados por los obreros. O sea, nosotros, yo como pastor, tengo que estar bajo sujeción, pero no solamente estoy bajo sujeción dentro de mi organización y de otros pastores, sino también de mis feligreses, que me tienen que tienen que ver cómo vivo y que me pueden llamar la atención. Para estos ungidos mm, no lo tolerarían, o sea, no se puede porque son un ente superior y eso es propio de ese movimiento gnóstico, ¿no? Del primer siglo. Así que expresiones como estas, yo tengo una unción especial, no toquéis al ungido de Dios, o sea, esos son elementos que nos deben de poner en alerta de que son actitudes sectarias. Cuando miramos al líder, tenemos que mirar a Jesús. Cuando miramos a Jesús que le han escupido, que le han tratado mal, que le han criticado, y él tiene una autoridad, pero es una autoridad diferente. No es la autoridad, no es este elitismo, no es esta élite espiritual de vivir bien a costa de los demás. Por eso la palabra de Dios nos advierte, ¿no? Recordáis también en 1 de Juan este texto, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El verdadero liderazgo es el liderazgo del servicio. El liderazgo neopentecostal, el liderazgo falso, es el liderazgo que, que busca que le sirvan a él, que él se ponga por encima de los demás y que él tenga toda la sabiduría. La sabiduría viene de Dios, nada más. Muy buena respuesta, Jesús. Y yo creo que no hace falta añadir nada porque lo has explicado muy, muy bien. Y lo que decimos, ¿no? Cómo el tener esa ignorancia bíblica nos puede hacer tan susceptibles, ¿verdad?, a caer en todas estas mentiras. Sí. Y cómo, claro, porque además yo a esto le llamo siempre la técnica del diablo, porque es el primero que veo que utiliza esa técnica, porque esta gente te disfraza todo con versículos, Sí, claro. pero con versículos que no quieren decir lo que ellos te están diciendo.